estudiantes y padres de familia del Colegio Cooperativo, bienvenidos a su clase de lenguaje. Se aproxima la prueba número 6, así que los temas en el día de hoy estarán encaminados a desarrollar las competencias que se requieren para poder obtener un excelente resultado. Los invito a estar muy dispuestos, muy concentrados en la clase del día de hoy, así que mucho entusiasmo y manos a la obra. Bienvenidos a su clase de lenguaje. El tema sugerido en la malla para el día de hoy es la caricatura sociopolítica, es decir, que la intención es que usted identifique en este tipo de textos iconográficos la intención comunicativa. Estamos próximos a presentar la prueba número 6, donde debemos desarrollar ese tipo de temáticas que nos permiten identificar el pensamiento crítico en quien las elabora. Bien, no te olvides de visitar la pestaña de Cultura General y Palabras del Día. Estamos celebrando las fiestas de la antioqueñidad, por ello encontrarás que las preguntas y los términos hacen referencia a la cultura paisa. Jóvenes, todos listos y preparados, buscan su cuaderno de lenguaje para desarrollar el tema la caricatura sociopolítica. ¿Qué se aprenderá? En primer lugar, ¿qué es una caricatura? En segundo lugar, ¿qué la caracteriza? Por último, ¿qué elementos comprenden este tipo de texto? Lo primero que debes saber es que se encuentran ubicados dentro de los textos iconográficos, es decir, que están acompañados por imagen y textos. Estos se clasifican de acuerdo a la intención comunicativa, es decir, el afiche, el símbolo, la tira cómica, en fin. En el día de hoy nos interesa indagar sobre este tipo de texto y cuál es su intención comunicativa. La caricatura, ¿qué es? Un dibujo realizado con el fin de transmitir una opinión pública. Recuerde que lo que subyace al elaborar una caricatura es una visión crítica frente a un personaje reconocido en el campo político o en cualquier ámbito relacionado con hechos o sucesos actuales. Cuestionan hechos o sucesos de la actualidad. Por ejemplo, usted se va a encontrar muchas caricaturas que ridiculizan o exageran los rasgos físicos de nuestro señor presidente. En este caso, Matador, uno de los más reconocidos, puede notar cómo, por ejemplo, se mofa o se burla de algunas decisiones que se toman desde el gobierno. Son una herramienta de libertad de expresión. Esto permite que se pueda mostrar una visión importante frente a un hecho de actualidad, porque precisamente permite esa libertad. Y por último, es un texto que ocupa un lugar importante en las secciones de opinión, es decir, que dentro de los medios de comunicación, los periódicos, ya sean electrónicos o periódicos materiales, o los periódicos, llámese El Colombiano, El Tiempo, en fin, vamos a encontrar un lugar destinado para este tipo de caricaturas. Uno de los caricaturistas más reconocidos es Matador. También podemos mencionar a Blau. También debe entenderse como una figura que exagera, ridiculiza y alude a situaciones, hechos o personajes con el objetivo de influir y hacer reflexionar al enunciatario sobre el tema del que se habla. También debe entenderse como una figura que exagera, ridiculiza y alude a situaciones, hechos o personajes con el objetivo de influir y hacer reflexionar al enunciatario sobre el tema del que se habla. La caricatura puede llegar a cualquier nivel social, es decir, hasta los analfabetas o personas de poco conocimiento, al no acceder de pronto al código escrito, la imagen, como se dice, vale más que 1000 palabras, puede influir en la toma de decisiones, y esto lo vamos a revisar ahorita que hablemos un poco de los antecedentes de la caricatura. Estos dibujos que se utilizan al momento de elaborarla están cargadas de ¿qué? De exageración, porque buscan ridiculizar, se agrandan las debilidades de estos personajes. Debe recordarse que una de las intenciones es poner de manifiesto un desacuerdo o una inconformidad frente a hechos que pueden afectar al pueblo. Y lo que se busca en este caso
es ganar seguidores para que se abra esa brecha entre pueblo y gobierno. La caricatura tiene sus antecedentes en 3 acontecimientos específicamente. El primero, se dice que se dibujó o se exageró la imagen de Nerón en las paredes de Pompeya. Es uno de los primeros referentes que se tiene en cuanto a una visión crítica frente a formas de gobierno. En el siglo XVI, en Alemania, con la reforma protestante, el pueblo que era analfabeta utilizaron, en este caso los opositores de las formas del poder, llegar al pueblo, y para eso el mecanismo que utilizaron fue la caricatura, para que de esta manera se entendiera cuáles eran los fines o qué se buscaba en esa política y cómo se mostraban en desacuerdo. Y por último se habla del mito de Napoleón. Se dice que cuando estaba invadiendo a Francia, específicamente Italia, uno de sus soldados lo dibujó de forma caricaturesca, de tal manera que el pueblo se identificó con este joven soldado y se sublevaron frente a la forma de gobierno. Entonces se puede notar que la finalidad de la caricatura es influir en el pueblo. Se puede decir que uno de los textos que más influye puede generar expectativas en quien la lee o con quien se identifique. Dentro de las características de la caricatura sociopolítica se pueden mencionar, primero, que trata de hechos de actualidad. Eso se considera fundamental. Ya se había dicho que estos se pueden encontrar dentro de los periódicos, ya sean digitales o impresos, y hay una sección destinada para ellos. En este caso, ellos abordan problemáticas o discrepancias políticas, es decir, que quien las elabora lo que busca es agitar la opinión pública de tal manera para ganar seguidores de acuerdo a decisiones que en ese momento no consideran pertinentes para la ciudadanía. Por ejemplo, se podría mencionar cómo caricaturizan la decisión que tomó hace poco la Corte sobre los subsidios que se iban a dar para los estratos 1 y 2 porque faltaron 2 firmas de 2 senadores. Entonces, este tipo de situaciones que se la dan a conocer al público en general se pueden proyectar a través de la exageración de estas imágenes. Utiliza recursos paralingüísticos. Como hablamos de textos iconográficos, ellos se apoyan en hipérboles, ironías, exageraciones, elementos onomatopéyicos. En fin, lo que se busca es exagerar la realidad, pero cabe aclarar que cuando se exagera o se distorsiona la realidad, no busca mostrar una información diferente, sino por el contrario, cómo esas decisiones parecen inconcebibles, absurdas, de tal manera que la muestran hacia el público para que pueda entender que son decisiones inauditas, pero que sí se dan dentro de nuestro gobierno. La función crítica. Cuando se habla que son armas de poder, la caricatura se considera así porque puede llegar a cambiar la opinión o la percepción del público o del ciudadano frente a formas de gobierno o a decisiones gubernamentales que no favorecen para nada al ciudadano común. En cuanto a la sátira y el humor, lo que se busca es ridiculizar a los políticos para que ellos corrijan sus errores y que el pueblo en general emprenda una lucha contra ellos. El humor se concibe como la forma más civilizada de desarrollar la conciencia crítica, incluso la menos informada. Quiere decir que este tipo de texto tiene la facilidad de llegar a todas las personas y pueden ser interpretadas o entendidas en cuanto a su función crítica y que puedan parcializarse frente a una toma de decisiones. Estas, por ejemplo, son muy usuales cuando están en campañas políticas, donde se toman a Petro, a Duque, a todos estos personajes públicos reconocidos en el ámbito de la política, frente a sus propuestas cuando la está mostrando a la ciudadanía. Y de hecho, por ejemplo, hace poquito veía uno donde les recordaban a Duque una de sus propuestas de gobierno que ahora queda, digamos, en entredicho porque parece haberla
olvidados. Por último, se decía que son armas políticas que agitan la opinión pública. Entonces, jóvenes, ya vemos que la caricatura sociopolítica tiene esa intención y es despertar esa visión crítica, que el pueblo entienda qué es las decisiones que se están tomando para que ellos tomen una posición frente a lo que se está haciendo o diciendo. Ahorita vamos a mirar qué características internas y externas tiene una caricatura. Las características internas de la caricatura son las siguientes. Primero, la presentación, es decir, que en este caso la vamos a encontrar en cuadros donde vamos a encontrar imagen y diálogos. Trama argumentativa, en este caso, tanto el mensaje como la imagen se complementan con la intención comunicativa de convencer o despertar el interés en quien se centre o fije en la imagen. La redundancia, cuando se habla de la redundancia, es que el mensaje apoya o insiste en la intención comunicativa de la imagen. Temas políticos o sociales, ya se decía que se toman aquí personajes del ámbito político o social reconocidos en el campo para mostrar sus decisiones políticas que de pronto favorezcan o no al pueblo. Expresa una opinión combinando el humor y la realidad. El código cinético puede entenderse como esa sensación de movimiento que presentan las imágenes. Y las funciones del lenguaje que predominan son la apelativa en cuanto pretende influir en un oyente y la retórica porque el discurso lo que busca es también la persuasión a través de la argumentación, como se dijo en el punto número 2. Dentro de las características externas, ya habíamos dicho que en la interna estaban escritas en cuadro, acompañado de descripciones y diálogos. En este caso, vamos a encontrar que están acompañados de onomatopeyas. Recordemos que las onomatopeyas es la imitación de los sonidos de la naturaleza, de un objeto, el pum, para hacer referencia a una bomba, el tic-tac, tic-toc del reloj, el tap-tap del caballo. Entonces, estas son muy usuales en este tipo de caricatura. Encontramos que hay personajes, dentro de esos personajes vamos a encontrar gestos, globos, en fin, todo lo que acompañe el texto icónico. El medio o canal en el que se transmite, podríamos mencionar aquí, lo podemos encontrar en periódicos, en revistas, son los diferentes espacios donde puede ubicarse una caricatura. La organización textual hace referencia a la manera como se presenta esa información. En este caso vamos a encontrar que es un texto icono-verbal. Icono, que es la imagen exagerada, y verbal, que es la información que reitera ese mensaje que pretende en este caso mostrar el caricaturista. También vamos a hablar de los elementos paralingüísticos que son en este caso signos de admiración, interrogación, tipos de letras, si son mayúsculas, si son minúsculas, todo lo que en la intención comunicativa busque resaltar ese mensaje. Bien, jóvenes, eso es todo por el día de hoy. Se abordaron todos los elementos referentes a la caricatura sociopolítica. A partir de hoy debe entenderse como un texto que exagera, que ridiculiza, pero en el trasfondo lo que trata es de criticar una situación política o social, tratando de agitar, en este caso, la opinión pública o de ganar seguidores. Tiene también su intención de informar frente a la toma de decisiones al interior del gobierno. No te olvides de visitar la pestaña de Cultura General y Palabras del Día. Tendrás como actividad complementaria, vas a buscar algunos ejemplos de esta caricatura para socializarlos en clase e identificar cuál es el mensaje implícito. Si se generaron preguntas o inquietudes en este video, en el encuentro sincrónico las podremos aclarar. Así que, jóvenes, espero que tengan un excelente día.